relación a lo que decía la profesora, también podríamos señalar de que existe una explicación religiosa a cómo fue el poblamiento americano. Durante mucho tiempo se estableció, y eso lo establecen hasta el día de hoy algunas iglesias que profesan la religión cristiana, de que el poblamiento americano se relaciona con las tribus perdidas de Israel. ¿Ya? Por lo tanto, también tenemos que reflexionar de que frente a un mismo proceso histórico pueden existir múltiples teorías y múltiples explicaciones de acuerdo a la perspectiva de la cual se tome. Por eso esta explicación religiosa tiene relación con los patriarcas bíblicos que llegaron a América, y eso se relaciona con las tribus perdidas de Israel, que en algunos textos religiosos de algunas religiones sale establecido. Y también podríamos señalar que existe la explicación mitológica en cuanto al poblamiento americano, y aquí tendríamos que relacionarlo con esta con este conocido mito sobre la existencia de una isla que estaba en medio del Atlántico, que es la isla de la Atlántida, que estaba poblada por una civilización de caracteres superiores, y esta civilización llega a América, y por lo tanto, sobre todo durante la antigüedad, se pensaba de que esta civilización podría haber navegado por este océano Atlántico, alcanzando y conociendo nuevas tierras, y por lo tanto, cuando en 1492 llega Cristóbal Colón con los descubridores españoles, se van a, en muchos casos, recordar este mito, y van a tratar de explicar desde el punto de vista religioso y mitológico, sorpresivamente en estas nuevas tierras que estaban descubriendo, que con el tiempo se dieron cuenta de que era un nuevo continente y no era un sector de Asia como lo pensaron en un comienzo. Bueno, por mi parte, chicos, yo quería reflexionar acerca de la importancia que tiene para la historia el complemento de esta disciplina que viene a ser la antropología. Y al mismo tiempo el tema de que en algunos casos la historia aporta al estudio de la antropología también con fuente histórica. Entonces esta relación, esta sinergia, esta simbiosis que se da entre dos disciplinas, produce a lo largo del tiempo, a lo largo de cierta investigación y cierto estudio, cierto saber científico. En ese sentido, es importante para el relato de la colega sobre el poblamiento americano tener real conciencia del aporte de la antropología y de la arqueología, en el sentido de que estos hallazgos, que generalmente los hallazgos arqueológicos son hallazgos accidentales. Uno de repente va caminando, ¿cierto?, por una pradera, y en el cerro se encuentra, ¿cierto?, trilobites fosilizados, o se encuentra caparazones o conchas marinas, ¿cierto? Y ahí uno dice, perfecto, estamos en presencia de un yacimiento arqueológico importante. Y uno da el aviso, ¿cierto?, y vienen investigadores y hacen levantamiento del sitio. O puede darse que usted vea esto y lo destruya, o lo saque y la lance, ¿cierto?, se la lleva para la casa, y al final de eso no hay construcción de conocimiento. Entonces es importante, en esta reflexión que estoy haciendo, que ustedes sepan velar y valorar el desarrollo que han tenido, ¿cierto?, la investigación antropológica, y el cómo se llega a estos descubrimientos, a estos yacimientos arqueológicos. Y junto con eso, mencionando este aporte de la antropología y de la arqueología al estudio de la historia, también es importante darnos cuenta que hay ocasiones en que el levantamiento arqueológico y el estudio de los restos humanos, ¿cierto?, de culturas del pasado, ¿cierto?, o de, en este caso, de los primeros habitantes de América, choca a veces con el progreso, con el desarrollo de nuestra actualidad, ¿cierto?, de la cultura actual, con el desarrollo de nuestra civilización. Entonces llegamos a encontrar momentos en donde se está levantando, por ejemplo, una carretera, y a medida que se va realizando las excavaciones para pavimentar, ¿cierto?, para asfaltar la carretera y para trazar la carretera, vaya a saber uno, en estas excavaciones se encuentran restos arqueológicos.
Entonces ahí encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque estos restos arqueológicos, cuando uno encuentra un resto arqueológico, esto automáticamente está en nuestro país, ¿cierto? Resguardado por la ley de monumentos naturales, nacionales, perdón. Entonces, al estar resguardado por la ley, tú no puedes hacer lo que quieres con estos restos arqueológicos. La idea es que tú tienes que hacer levantamiento de un sitio arqueológico en el momento en que te encuentras. Si una empresa está realizando una carretera y se encuentra con un cementerio indígena, por dar un ejemplo, la empresa tiene que financiar de su propio bolsillo el levantamiento de este cementerio indígena, financiando a antropólogos y arqueólogos que hagan el levantamiento y que levanten los cuerpos, y esto demora mucho tiempo. Junto con esto, no se puede realizar ninguna construcción sobre el sitio arqueológico, por lo tanto el proyecto está detenido. Entonces ustedes pueden ya empezar a reflexionar cómo el que existan estos yacimientos arqueológicos en ocasiones choca, ¿cierto?, con el progreso, el desarrollo actual, ¿cierto?, en el sentido de este ejemplo que estoy dando de la construcción de una carretera. Si ustedes han ido al norte de Chile, sobre todo a la zona de La Serena, al norte de La Serena, si ustedes se dan cuenta, la carretera que va hacia el norte, hacia Copiapó, al salir de La Serena, hace como una especie de U. Y estamos hablando de la carretera más importante de Chile, la ruta panamericana, ¿cierto? La principal arteria de Chile. Y esta arteria se corta en un minuto al salir de La Serena y tiene una forma de U. Eso es producto de que cuando se estaba repavimentando y remodelando esta vía, esta carretera, se encontró un cementerio indígena. Y no es cualquier cementerio indígena, es el cementerio indígena más rico y con mayor cantidad de cuerpos que se ha encontrado en la actualidad, hasta la actualidad. Por lo tanto, hasta el día de hoy, ese cementerio no se ha podido tocar y se ha hecho levantamiento. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Hacer esta desviación en la carretera. Entonces, ahí ustedes pueden ver la importancia que tiene para la construcción de una carretera que haya la presencia, ¿no?, de un yacimiento arqueológico. Y para cerrar, vinculado con esto que acabo de mencionar sobre cómo vale el impacto que tiene, ¿cierto?, la presencia de yacimientos arqueológicos en nuestros días. Para finalizar, quería reflexionar sobre el sitio de Monteverde, en el sentido de que este sitio de Monteverde hasta el día de hoy es un sitio controversial. Puntualmente son dos sitios de Monteverde, Monteverde 1 y Monteverde 2. El que genera mayor consenso es Monteverde 2. Monteverde es una zona que está cerca de Puerto Montt, en el sur de Chile, por si acaso. Monteverde 2, la datación por carbono 14 arroja 14.800 años aproximadamente. En cambio, en Monteverde 1 arroja 33.000 años de antigüedad. Entonces, esa enorme diferencia ha hecho que los científicos, de alguna u otra manera, acepten lo que propone el sitio Monteverde 2, porque es un sitio no tan antiguo, y que se ajusta más o menos a las teorías que menciona la colega, pero el sitio Monteverde 1, eso ya desafía toda lógica, o sea, toda propuesta, puesto que la datación de 33.000 años es muy anterior a, ¿cierto?, los primeros poblamientos en la zona de América del Norte. ¿Qué quiere decir esto? Que, como bien mencionó la colega, esta teoría es controversial y generó mucho ruido cuando fue descubierto, ¿cierto?, en los años 70, puesto que desafía todas las interpretaciones clásicas de poblamiento americano. Y hasta el día de hoy genera cierta aprobación, cierta adhesión, y por otro lado también cierto rechazo de la comunidad científica, puesto que algunos consideran que la evidencia que hay en Monteverde no es tan convincente, pensando que son alrededor de 750 restos que se han levantado hasta la fecha. O sea, no digo restos humanos, digo vestigios de actividad humana, como por ejemplo los restos de una fogata, como por ejemplo el resto de algas, por ejemplo el resto de animales de megafauna, grandes animales que fueron cazados y faenados, puntas de flechas, etc. Y esto deriva en que, como no hay consenso, no hay científicos que se pongan de acuerdo sistemáticamente para decir que este sitio efectivamente debe estar incluido, ¿cierto? Y se genera cierto rechazo hasta el día de hoy, todavía se sigue utilizando esto de la teoría clásica del poblamiento americano de norte a sur. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Ahí ustedes pueden ver cómo un sitio arqueológico, como es el caso de Monteverde, hace tambalear, ¿cierto?, las teorías predominantes y pone en la línea de la ciencia, en el tema de la antropología, a Chile.
¿cierto? Como país protagónico. Entonces, Chile tiene también como país un valor arqueológico importante, no solo por el sitio de Monteverde, cuando empecemos a ver civilización americana más adelante, o si preparamos algún video de eso, ustedes van a también dar cuenta que Chile tiene presencia indígena, Chile ha tenido altas culturas indígenas también, y eso nos llega a nosotros a través de los registros arqueológicos. Entonces, para ir cerrando esta reflexión, es importante la arqueología. Chile es un país en donde hay mucho yacimiento arqueológico. Chile es un país protagónico a nivel mundial en el tema de la arqueología. Chile es un país protagónico también a nivel de la astronomía, por ejemplo. Tenemos la gracia de que tenemos cielos en la zona norte despejados casi todo el año. Entonces, Chile tiene para poder explotar la ciencia. Entonces, cosa de que ustedes a futuro se motiven, sean científicos algunos, ¿cierto? Algunos se interesarán por la humanidad, otros por la ciencia, pero acá hay mucho por explotar. Yo quisiera agregar tres cosas muy, muy pequeñas para poder cerrar también este video. Primero, en relación a lo que estaba diciendo precisamente el profesor Andrés, bueno, yo vivo en Valparaíso y acá ya no recuerdo, pero hace muchos años que empezó una remodelación de la Plaza O'Higgins, que está al lado del Congreso, y la detuvieron precisamente por lo que explicaba el profesor Andrés, porque no sé si ahí después ustedes me corrigen, pero creo que se encontraron vestigios del pueblo de Aguita, y no poco, sino que toda la plaza prácticamente tiene ahí unos vestigios, y de hecho la cerraron, el perímetro lo aumentaron, y uno incluso tiene que pasar por la calle porque está todo cerrado. Eso en primer lugar como dato ahí para los que tal vez hay algún estudiante que es de Valparaíso o ha venido a Valparaíso. El segundo elemento muy importante que a partir del conocimiento de las teorías del poblamiento americano, ahí yo creo que inmediatamente se pueden derribar dos como conceptos o lenguaje que comúnmente ocupamos. El primero de ellos es que cuando nosotros decimos que América en 1492 no fue descubierta, tiene que ver con que ya el Homo sapiens, como recién lo habíamos explicado, había llegado al continente americano, ya lo había descubierto y ya lo había poblado. Entonces esta idea de que de repente llegaron los europeos y lo descubrieron para ellos, pero este territorio ya estaba totalmente descubierto. Y el segundo concepto que también, o como idea que de repente nos permite reflexionar y derribar estas teorías de poblamiento americano, es que finalmente nuestros orígenes de humanidad se han construido en base a la migración. Sabemos que desde el siglo XIX se construye esta idea de Estado-Nación y están todos los países separados unos de otros, pero si nosotros nos volcamos a estas ideas de poblamiento americano y la entendemos, damos cuenta de que todos los orígenes, ya seamos chilenos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, etcétera, tenemos un origen que surge a partir de la migración. Entonces, de repente, claro, hablamos distinto, comemos distinto, somos culturas muy distintas y que es importante mantenerlas, cultivarlas, pero también es importante que entendamos que a partir de nuestro origen migratorio tenemos que tal vez empezar a mirar al otro, a la otra, también como que tenemos un origen común. Eso como reflexión final y más que nada invitarlos a estudiar estas teorías, a tratar de entenderlas, busquen si es que tienen la posibilidad de hacerlo en internet, imágenes, por ejemplo, de lo que nosotros hemos estado hablando y de cómo muchas veces, por ejemplo, cuando vemos imágenes de pueblo originario en Chile o en América en general, podríamos tal vez empezar a encontrar elementos similares con otras culturas, por ejemplo, de Oceanía o de las regiones más alejadas a nuestro continente americano. Así que, bueno, eso por mi parte, estudiantes, espero que les haya quedado más claro este tema del poblamiento americano. Los invitamos siempre a reflexionar, a dialogar, a si tienen dudas o contrapuntos o reflexiones, la envíen a su profesor para que podamos enriquecer este proceso de aprendizaje en contexto COVID-19. Así que me despido y nos vemos en un próximo video. Queridos alumnos, espero que las diferentes teorías y los diferentes puntos de vista frente al poblamiento americano les hayan quedado claros y nos vemos en un próximo video. Bueno, chicos, espero que este video haya sido un aporte para la comprensión del tema de poblamiento americano. También espero que con esto valoren más las disciplinas como la antropología, la arqueología, como ciencias auxiliares, ¿cierto?, de la historia.
y espero que también esté muy bien esta semana y espero poder verlo en un próximo video. Adiós.